Ahora la OEA ha cambiado por completo de rumbo. La OEA tiene en este momento un sentido verdaderamente decente y coherente con lo que es la democracia y le ha puesto los ojos a Venezuela de una manera muy certera y muy precisa. Y ayer hubo una determinación que pudiera tener consecuencias graves. Sí, señor. Para conversar sobre este tema y sobre este momento realmente histórico para la OEA en todos estos años, vamos a conversar con Diego Arria. Lo tenemos en estos momentos en línea. Tiene pocos minutos porque está precisamente en la OEA, pero puede conversar con nosotros unos minuticos. Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en su momento y también ex embajador. Bienvenido al programa de nuevo. Un gusto y gracias por atendernos a esta hora. Y gracias, mi querido amigo. Justamente estoy donde está justamente Agustín señalando cómo el cambio lo vea. Yo vine a agradecerle al secretario general por dos cosas. La primera, lo que ha sido llevar a Venezuela a este proceso, y el segundo, por el documento de crímenes de lesa humanidad incurridos por el narcorrégimen de Maduro. Y es realmente una ocasión histórica, es un precedente no solo para nosotros los venezolanos, sino para el futuro de América Latina, que los gobiernos sabrán que tendrán que darle cuenta a un organismo que ha demostrado ahora poder tener los medios para de alguna manera sancionar, como fue el caso del régimen venezolano ayer, que fue motivo de las más grandes condenas que ningún gobierno haya sentido en la historia de la OEA. Claro. Pónganos en contexto, para muchas personas se están preguntando, embajador, ¿para qué sirve esto? Sobre todo muchos venezolanos, tal vez un poco abrumados y un poco decepcionados, ¿no?, con el proceso internacional, se preguntan ¿para qué sirve esto? Y esto tiene, por supuesto, una importancia extraordinaria, sobre todo a la luz de las otras cosas que están ocurriendo en el resto del mundo. ¿Por qué no lo pone en contexto? Bueno, fíjate que 19 países, entre que suman como el 95% de la población de América Latina, porque esa es la realidad, y del patrimonio de la región, han dictaminado primero que desconocen la farsa electoral ocurrida en Venezuela el 20 de mayo. Segundo, abren las puertas para sancionar a Venezuela, suspender a Venezuela del sistema interamericano, lo cual tendría que ocurrir en una asamblea extraordinaria de los ministros de Relaciones Exteriores. Eso se va a producir, pero lo importante, nunca se ha visto, Agustín, que uno tras uno de los principales países de América Latina hayan denunciado ante el mundo. ¿Qué es lo que pasó ayer? Una certificación del organismo regional más importante del continente, dictaminando que es un gobierno abusivo, violador de los derechos humanos, corrupto, ilegal, violador de las normas electorales. O sea, una condena de los principales países de América. Eso tiene una gran importancia. Y eso tiene importancia fuera de la región, porque la comunidad europea comienza a mirar si los latinoamericanos, el 90% de los países de América Latina, o 95%, en peso político, económico, considera que este es un gobierno delincuencial. Imagínate cómo nosotros no vamos a adoptar medidas similares. Este es el principio de un largo proceso de sanciones a Venezuela. Jamás en la historia se había leído algo similar a lo que voy a leer a continuación, que es parte del texto que se encuentra en este informe oficial sobre el gobierno o la dictadura de Maduro en Venezuela. Dice: las tácticas utilizadas demuestran un patrón con la intención de matar. Y esto va combinado con las cifras que son alarmantes: 8.292 ejecuciones extrajudiciales, 131 manifestantes asesinados, 289 casos de tortura, 192 de violación y desaparición forzosa desde el 2014. Eso solo es parte de las cifras, parte de lo que es Esa es la punta del iceberg. La punta del iceberg, exactamente. Porque realmente si la gente supiera el número exacto de los crímenes cometidos, es lo peor que se ha visto en América Latina. Y justamente esto es lo que va a considerar ahora la Corte Penal Internacional. Es realmente monstruoso. El que lea ese informe puede llegar realmente a ponerse a llorar para conmoverse cómo ha sufrido un pueblo en manos de este régimen. Se habían hecho ciertos esfuerzos privados ante la Corte Penal Internacional, el Foro Penal Venezolano, la propia fiscal Luisa Ortega y quizás otro que ahora en este momento no recuerde, presentaron documentación ante la Corte Penal Internacional. Pero el hecho de que el organismo de la OEA como tal haya recopilado toda esta información y haya llegado a la solicitud
de un juicio criminal por lesa humanidad contra Nicolás Maduro, ¿le da todavía un peso mayor a esos pedidos ante el Tribunal Internacional? Bueno, es la acumulación, Agustín, como tú te imaginarás. La fiscal tiene que venir acumulando, son varias denuncias, pero esta es la más documentada. Además, viene nada menos que avalada por tres juristas de una gran importancia internacional, como son Cantón, como es Irving Cotler y el juez costarricense, y avaladas por el propio secretario general y por todos los que participaron en ese proceso. Esto es algo realmente único. Ante la Corte jamás ha ocurrido, y que además un grupo de estados van a respaldar la denuncia de la OEA ante la propia Fiscalía General de la Corte. O sea que ya prácticamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como que no tiene otra alternativa que proceder a investigar. Bueno, ella dijo que había comenzado hace rato una investigación preliminar, ya lo había declarado. Okay. Esto es una etapa superior. Uh-huh. Claro, la fiscal, de acuerdo con el estatuto, no está obligada, pero evidentemente que políticamente sería muy extraño que no estuviese compelida cuando un conjunto de estados que presentan la denuncia y ante una documentación presentada por el secretario de la OEA es realmente difícil que esquive esa responsabilidad. Yo lo tengo que dejar porque estoy aquí y vuelvo a regresar a la reunión con el doctor Almagro. Claro, envíele al doctor Almagro, a nombre de la comunidad venezolana aquí en el sur de la Florida, un mensaje de agradecimiento por el papel tan digno que ha llevado. Yo haré. Muchísimas gracias. No? Muchas gracias. Me tomé la libertad yo de pedirle eso a nombre de los venezolanos, pero creo que tú estarías de acuerdo. Pero por favor, no. yo iría más allá. Yo voy y viajo a... ¿Qué diferencia de insulsa a este señor? Lo de la insulsa, en eso sí Chávez tenía razón, era un insulso. Total. Por el pueblo venezolano, que también significa, el cambio en Venezuela significa un cambio total para la región. Absolutamente. Para Cuba, para los nicaragüenses, o sea, cualquiera de estos pueblos que en estos momentos surja un cambio, cambia el panorama, así como cambió en su momento Argentina y otros lugares. Así que, bueno, regresando a lo que estábamos conversando hace unos minutos, ya nuestra productora Sacha ha logrado comunicación con el ex embajador de Panamá en la OEA, Guillermo Cochés, precisamente con esta noticia. La OEA aprobó la resolución contra la dictadura de Maduro. Su gobierno es ilegítimo. Ayer teníamos casi una seguridad de que esto iba a ser aprobado, pero bueno, todavía estábamos a la expectativa de esta decisión. Entre la decisión, pues obviamente declara el proceso electoral que se acaba de desarrollar en Venezuela el pasado 20 de mayo, que carece de legitimidad. También entre lo que se exigió fue pedir al gobierno de Venezuela, así dice el documento, dar pasos para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y también permitir el ingreso de ayuda humanitaria. No creo que Venezuela va a aceptar ninguna de estas opciones porque de hecho han decidido retirarse el día de ayer una vez que esto fue aprobado. Así que vamos a conversar a continuación con Guillermo Cochés sobre esta decisión de la OEA, abogado político y ex embajador de Panamá en la OEA. Bienvenido, embajador. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, embajador. Me imagino que usted se tiene que sentir hoy muy reivindicado, por lo menos consigo mismo, pero le pregunto si los sectores de izquierda de su país también han reconocido y han reivindicado que la postura que usted adoptó era la correcta. Bueno, los sectores de izquierda en Panamá todavía hacen reuniones y conferencias de prensa para aplaudir lo que ocurre después del triunfo de Maduro, entre comillas, y luego de la represión en Nicaragua. Yo en estas cosas discrepo mucho de lo que piensa la mayoría. Para mí, lo que ocurrió ayer en la OEA, en la Asamblea General de la OEA, es un completo fracaso. Explíquenos, por favor. No han podido sumar los 24 países que se requieren para suspender a Venezuela, la OEA, para exigir el cumplimiento de la Carta Democrática, a pesar de tantos esfuerzos que se han hecho. Y nada más logran 19. Vemos que países que
pudieran haber sido anuentes a cambiar su voto, como Ecuador, como El Salvador, siguen absteniéndose o votando en contra, como Haití. A mi juicio eso refleja que la política americana, la política norteamericana en el hemisferio ha resultado un fracaso. Yo le explicaba esta mañana a un venezolano que me preguntaba ¿y por qué el Caribe se convirtió en el punto a favor de Venezuela? Por los Estados Unidos. Yo recuerdo que yo tuve que cumplir una misión en Bahamas, que es un país muy vinculado con Estados Unidos y que siempre vota con Estados Unidos, y me di cuenta de que Estados Unidos dejó de prestarle atención al Caribe, cerró sus embajadas. Creo que las únicas embajadas que quedan es en Trinidad, Tobago, Jamaica, Barbados y Bahamas. Los demás fueron dejando sus embajadas, y esos espacios que dejó Estados Unidos fueron siendo tomados por Venezuela. Inclusive Brasil, durante el tiempo de Lula, tenía más presencia en el Caribe que la que tienen los Estados Unidos. Sí, y no ha podido cambiar esa correlación de fuerzas de unas islas que se han convertido en el obstáculo para lograr tomar decisiones. La última decisión que se tomó en consenso en la OEA sobre la suspensión de un país fue el 5 de julio de 2009, precisamente el día que yo llegué a la OEA, para suspender a Honduras. Unas 3 semanas antes, en la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, se había acordado levantar las sanciones a Cuba impuestas en 1962, y eso sí fue hecho por unanimidad. Pero ¿qué se ha logrado? No se ha logrado nada. Debemos recordar que la política de Barack Obama fue nefasta en materia de América Latina. ¿Y por qué digo esto? Porque la política de ellos era dejar que Venezuela se resolviera por sí solo, y ese dejar hacerle a Chávez, después a Maduro, lo que fuera, a través de un portavoz como Tom Shannon, ha motivado que ahora ya tienen las manos amarradas. ¿Qué significa para Nicolás Maduro, me pregunto yo, que 19 países no le reconozcan sus elecciones cuando uno de esos países, y me refiero a mi país, Panamá, ni siquiera mandó a su canciller a la Asamblea General de la OEA en Washington, porque estaba supuestamente en una gira por Europa? Y hoy sale declarando que si bien ellos están de acuerdo con lo que aprobó la OEA, ellos van a seguir insistiendo en un diálogo en Venezuela. O sea, no hay una coherencia en América Latina, no se ha logrado lo que se pretende ahora ver como un triunfo. 19 países, ¿para qué? Para probar que las elecciones no son válidas, no son legítimas, y para convocar a nuevas elecciones. Nicolás Maduro se limpia con eso, discúlpenme que sea tan negativo. No, pero es un punto de vista realista, sumamente importante, porque hay países, nosotros hemos dicho acá, que hay países que han tenido una tradición democrática formidable. Por ejemplo, la República Dominicana, después de Leónidas Trujillo, ha tenido una tradición democrática extraordinaria. Los partidos de un lado y de otro del espectro político han ganado en diferentes momentos y entregan el poder sin ningún tipo de impedimento. En el caso propio de Panamá, después de Noriega, el péndulo ha ido desde la derecha hasta la izquierda y los panameños han dado un ejercicio extraordinario de democracia. ¿Cómo es posible que esos países que viven en democracia, disfrutan de la democracia y tratan de promoverla, se abstengan o miren para otro lado cuando se trata de Venezuela? ¿Será acaso el petróleo lo que los está motivando? Bueno, mira, yo creo que uno de los votos que me dio una buena espina fue el de República Dominicana, un país que ha estado propiciando el diálogo innecesario, un país que nunca ha querido unir a la crisis de Venezuela. Ayer votó a favor de la resolución de los 19. Menos mal. Porque ellos habían estado jugando un papel muy de aguas tibias. Pero mientras no haya una unidad concreta en cosas como yo las he planteado acá en mi país,
que no agarren a todos esos chavistas que están en negociados aquí en Panamá, usurpando negocios como el negocio de los taxis, que yo lo denuncié hace 3 semanas, con dinero que viene de la corrupción de Costa Rica, de Venezuela. No se va a poder lograr esa unidad y ese apretarle las clavijas a esos chavistas que tienen tanto dinero y que es el que más les duele a ellos. Entonces, mientras tanto, mientras todas estas acciones se den, el perjudicado va a seguir siendo el pueblo venezolano. Hoy ya el bolívar está a más de 1.200.000 por $1. O sea, cosas que no hacen pensar a uno que ya todas estas reuniones en foros internacionales no van a seguir prosperando. Colombia no se quiere meter más duro con Venezuela porque está en proceso de elección. Brasil tiene una democracia que cada día está peor. Y fíjense lo que viene. Lo que viene es un México que cambió de actitud frente a Venezuela y que va a ganar la izquierda allá, que de seguro no va a apoyar a Estados Unidos en el tema de Venezuela. Que va a ganar. Eso tristemente es la realidad. Embajador, como siempre, un gustazo tenerlo. Gracias por ese punto de vista. Y el punto de vista, sin duda, muy sumamente válido y sumamente bien explicado de su parte. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Un gusto, ex embajador. El ex embajador Guillermo Cochés conversando con nosotros, abogado y político, primer alcalde de la capital de Panamá y 2 veces diputado.